Muy buenas noches, María, bienvenida. Gracias, un honor. Por fin llegó el momento tan esperado y tan discutido entre nosotros, aprovechando la maravilla de tener el privilegio de esas obras que nos enorgullecen dentro de lo que amamos el arte y seguimos esa trayectoria, y que el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón las acoge con mucho placer. Y es nuestro deber, nuestro compromiso, participar de ese circuito de exposiciones que ha preparado el programa del centro, el Prado en las calles y el Prado en el centro, para aumentar la vocación y la mirada de los que andan buscando placer, respuestas y significados en el arte. Y en el caso nuestro, lo que nos atañe esta noche, que vamos a disfrutar de la colección que está en nuestra sala de exposición, lo interesante es ver el tema central que nos acoge esa exposición, que es la contemporaneidad en el arte, tan difícil a veces de comprender, porque tiene tantas vertientes, tantas aristas, y a veces se hace ilegible a primera vista. Sí. Pero gracias al conocimiento de ustedes, los que descifran los códigos, nosotros nos adentramos a ese mundo y quisiéramos entonces que tú nos envuelvas en esa magia y el escenario es tuyo. Adelante. Esa es la idea. Y la idea primera de parte mía es felicitar. Felicitar al Centro León, felicitar a la Casa del Cordón, felicitar ese proyecto gigantesco que es el Prado en nosotros. Le llamará la atención que yo hable del Prado en nosotros, no del Prado en la calle, del Prado en el centro, porque es que las vertientes del proyecto del Prado en nosotros son, entre otras, el Prado en el centro y el Prado en las calles. Yo como historiadora del arte, miembro de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, siempre, y mis alumnos acá presentes lo saben, he tenido la idea de que el arte tiene que salirse de los espacios de los edificios. Que esa barrera de la puerta y de la pared muchas veces frena al que realmente necesita del arte. A esa persona que es un transeúnte, que tiene una serie de problemáticas existenciales, que quizás su nivel de conocimiento sobre el arte sea muy mínimo, pero que tiene inquietudes, que es un ser humano valioso. Y el arte contribuye al desarrollo humano. Hay un gran psicólogo que habla de las inteligencias múltiples, que es Howard Gardner, y uno de sus libros más importantes se dedica al estudio del papel de la educación artística en el desarrollo humano. Él incluso intervino en un proyecto que hizo con la Universidad de Harvard para evaluar otros contenidos, otros conocimientos a través del arte. En mi caso, yo no he sido solo profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de otras universidades. Tuve la dicha de trabajar también, igual que nuestro querido José Enrique del Monte, en la UNFU, en UNIBE, sino que también pude trabajar a nivel de enseñanza primaria y secundaria y dar clases de ciencias sociales. Ahora mismo tengo aquí a una madre de uno de mis queridos alumnos anteriores y ella como que se asombra porque la profesora de sociales del colegio, es que a través del arte, como es transversal, se puede enseñar cualquier materia. Se puede mejorar la calidad de los valores, todo lo que tiene que ver con el mundo moral del ser humano y convertir al ser humano en un ser mejor y con una capacidad de pensamiento abstracto, de pensamiento crítico, intuitivo, sensible, mucho mayor. Y voy a comenzar hablando de qué es el Museo del Prado. Todo el mundo conoce del Museo del Prado, aunque he visto, porque he preguntado, incluso a mis estudiantes de la universidad, qué es el Museo del Prado, y algunos no saben. Y por eso voy a meterme en el tema. Ok, sí, no vaya a ser que resbale. El Museo del Prado es un edificio creado por un gran arquitecto que fue Juan de Villanueva. Juan de Villanueva fue uno de los que rompió con una tradición barroca muy fuerte en España, que se mantuvo vigente hasta mediados del siglo XVIII. En España los estilos llegan y no se quieren ir, permanecen, se mezclan.
Pero hubo artistas en el área de la escultura como Pascual de Mena, que partiendo del mundo del barroco y de ese barroco de Narciso Tomé, que es el creador de una escultura muy bella, de un altar que se llama el transparente de la Catedral de Toledo, estoy hablando de Narciso Tomé, pues Mena lo que hizo fue retomar el barroco, irlo convirtiendo poco a poco en algo nuevo, algo que estaba llegando, que es el neoclasicismo. Vi que pronto se va a hablar de Mengs, de Antonio Rafael Mengs, un alemán que es uno de los que introduce en España, al él emigrar a España y convertirse en pintor de la corte, el neoclasicismo. Hay que ver todo el proceso de la creación del Museo del Prado en medio de algo que se llamó el despotismo ilustrado. La ilustración como fenómeno cultural tiene un grupo social que son los cabecillas, que se llamaríamos, que es la burguesía que quiere un cambio social, que quiere acabar con la aristocracia, pero la ilustración también al mismo tiempo como área del crecimiento humano y del pensar, también tocó las mentes y los corazones de los monarcas. Y ahí estuvieron los Borbones, los reyes de España, impulsando un sentido más democrático de la cultura y un sentido más liberal de todo lo que era el proceso también económico. Y se les ocurre establecer planes directores de transformar la ciudad. En este caso, por ejemplo, la ciudad de Madrid. Y uno de los encargados de estas transformaciones a nivel no solamente arquitectónico, sino urbanístico, es Juan de Villanueva. Juan de Villanueva es el autor de El Jardín Botánico de Madrid. Y usted dirá, bueno, eso es un jardín, pero no. Hay un área de la arquitectura del Monte de los Ángeles que es el paisajismo. Pero también este es el creador, el diseñador del Observatorio de Madrid. Y en sus inicios él diseña un edificio que se iba a convertir en el Gabinete de Ciencias Naturales. Ese edificio después fue muy dañado con las guerras franco-españolas, en las cuales estuvieron las tropas de Bonaparte. José Bonaparte se convierte en rey y incluso algunas de las áreas son dañadas por el proceso de la guerra. Pero luego el edificio se inicia en 1786, se deja construido, no se convierte nunca en Museo de Historia Natural, pero cuando termina la guerra y retorna Fernando VII en 1814, pues su esposa y él deciden que ese edificio se debe convertir en el lugar donde se guarde la Pinacoteca Real, pero no una Pinacoteca Real solo para que el rey la vea y sus allegados, sino que con un sentido mucho más liberal y democrático, la gente entre, la gente la vea, el pueblo tenga acceso, claro, con un permiso, con ciertas restricciones. Y en el año 1819, el Museo del Prado abre sus puertas al público. Inicialmente su fuerte era la pintura, pero poco a poco va albergando escultura, estampas, artes decorativas, hasta convertirse en el gran centro cultural que es hoy. Pero el Museo del Prado no quiso quedarse solo, como yo decía ahorita, en medio de sus paredes, sino que quiso expandir su mensaje más allá del territorio de la España, porque España no es solo España, sino España es toda su herencia cultural en el mundo, en Filipinas, en el sur de los Estados Unidos, en ciudades como Albuquerque, en Latinoamérica, en cada lugar donde las personas hablen español o sientan por España. Y de esa manera surge lo que le llamamos inicialmente el Prado de las Calles, que empezó en el año 2011, se ha ido realizando en diferentes ciudades. En el 2011 empezó aquí en Santo Domingo, ahora se está reeditando 2025-2026, pero ha estado en Ciudad de Guatemala, ha estado en Albuquerque, en Estados Unidos, ha estado en ciudades en general de Centroamérica como El Salvador, en La Habana, en muchos sitios. Y en este momento, el proyecto que nosotros estamos viviendo se llama no el Prado en las calles. El Prado en las calles es parte de un gran proyecto general que se llama El Prado en nosotros. El Prado en nosotros tiene dos vertientes básicas, aunque tiene muchas más.
La primera es el Prado en las calles. El Prado en las calles se inició en Santiago de los Caballeros, porque no solamente es la Fundación Amigos del Museo del Prado los que auspician todo esto, sino que ahí está la presencia importante del Centro León. Luego pasó aquí, acá se inauguró el 30 de enero y se va a mantener vigente hasta abril de este año. Luego irá a Punta Cana y en Punta Cana permanecerá de mayo a julio del 2026. Y por último irá a Baní. Ahí la Fundación Ranieri, la Fundación, el Centro Cultural, Perelló, tienen un papel importante en estas subsedes, y en Baní estará de julio a septiembre del 2026. Ese proyecto se combina con otros proyectos, como es el Prado en el centro. Está el Prado en la calle, la gente camina, recorre las reproducciones de ese patrimonio que hay en el Prado, de obras de Zurbarán, de obras de Velázquez, de obras de Goya, de obras de Rubens, de artistas del mundo occidental, y al mismo tiempo en los centros, como el Centro Cultural de España, como el Centro Cultural Banreservas, cercano a nosotros, y el Centro Cultural Taíno, Casa del Cordón, se pueden observar obras de la colección no antigua del Museo del Prado, sino de los miembros de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Y estas obras no vamos a ver las meninas, no vamos a ver el 3 de mayo los fusilamientos, vamos a ver una estética diferente, porque vamos a ver la estética de la contemporaneidad artística. Y el día que yo vine a ver la exposición, yo entro, salgo, pero de momento hago así. Y digo, Miquel Barceló, y le dije, vuelvo. Porque yo entré en la festividad, en el conversar, y cuando me di cuenta que allá adentro estaba Chillida, estaba Miquel Barceló, pero que había 3 grandes artistas dominicanos, como Fausto Ortiz, como Mayra Johnson, como Polibio Díaz, pues dije, aquí hay que quedarse. Y lo vi y me sentí en el paraíso. Porque un historiador del arte, cuando se rodea de esto, pues se siente que está en el paraíso. Porque ya para yo ir a ver una obra de Miquel Barceló, tendría que visitar la Bienal de Venecia, tendría que irme a museos muy afamados, y aquí en nuestro afamado Centro Cultural Casa del Cordón, pues lo puedo apreciar. Ustedes saben que la Casa del Cordón es la casa más antigua hecha en piedra de América, y ese es nuestro patrimonio, y aquí estamos. ¿Qué lugar mejor para esas obras? Y interrumpirte cuando saliste, que muy feliz, te dije, tienes un compromiso porque vas a hablar en el centro. Y me dice, pues vuelvo y entro. Entonces volviste y entraste. Y volví y entré para mirarlo. Y volví de nuevo y miré las obras y me imaginé el recorrido. Es que parir ideas y parir un proyecto de hablar en público no se hace en un minuto. Se tiene que pensar cómo lo voy a hacer. Entonces, pues les estaba diciendo que está el Prado en la calle, el Prado en el centro, pero hay otros proyectos importantes. Hay una serie de visitas dirigidas que está haciendo la Asociación de Historiadores del Arte los miércoles a las 5 de la tarde. Esto lo inició María Isabel Martínez. El próximo miércoles, mañana, pues va a hablar Lilian Carrasco. Así también otros historiadores del arte. En Santiago estuvo Elvio Ojeda haciendo esas visitas, nuestra compañera y querida colega. A mí me va a tocar el 1 de abril, María Antonieta Urquiza ya pasó, o sea que vamos a hacer varias. Pero no solamente son nuestras visitas dirigidas, sino que vi que la Escuela Nacional de Artes Visuales también, sus profesores y estudiantes van a hacer esas visitas dirigidas. Y vi que va a haber acciones performáticas en el Guloya, y que también en medio de todo esto, el Centro de la Imagen, dirigido por Mayra Johnson, va a estar involucrado. ¿Qué experiencia más bonita? Porque el que no va a participar es porque no vive en Santo Domingo. Porque simplemente tú vas pasando y ves a una ovejita de Zurbarán, ves
las meninas, o observas de momento los fusilamientos, o ves una obra de Henry de Biden, y estás metido en el arte. Aunque tú no entiendas de momento en qué estás, el mensaje sígnico, simbólico, poético de la obra de arte plástica llega a ti. Y ese es el sentido. Es una inversión en dinero, en tiempo, en recursos, en trabajo, pero puesta a favor del crecimiento espiritual, moral y estético del pueblo dominicano. Entonces, continuando con lo que yo estoy diciendo, quiero decir que en esta versión actual han colaborado en su organización y realización la Embajada de España, por supuesto, el Museo del Prado, la Fundación Amigos del Prado, del Museo del Prado, el Centro León, la Fundación Eduardo León Jiménez, el Banco Popular Dominicano y CACO. Pero, como estaba comentando, a esto se agrega la colaboración de múltiples instituciones, y me perdonan si se me olvida alguna, dejo fuera alguna, pero están presentes también el Centro Cultural de España, el Ayuntamiento del municipio de Santiago, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, AECIT Centro Cultural Banreservas, Centro Cultural Taíno Casas del Cordón, Rainieri Centro Cultural, el Centro Cultural Perelló, la ADA, la ENAF, el Teatro Guloya, el Centro de la Imagen, entre otras muchas instituciones. La exposición El Prado en el Centro, que es la que vamos a ver cuando yo termine de conversar aquí, obras de la colección de arte contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado, recoge obras de artistas españoles contemporáneos, como les estuve comentando, y de 3 dominicanos que realizaron una residencia artística tanto en los espacios del Museo del Prado como del Centro León. Y en esa residencia ellos pusieron a dialogar colecciones del Centro León con obras del Museo del Prado y con la colección de los amigos del Museo del Prado. Esta residencia les valió de mucho y nos ha valido de mucho porque es un diálogo intertextual donde Velázquez está coronado por la sombra de un niño dominicano, de un vendedor ambulante, donde las obras de Guadalupe Casanova dialogan con la Anunciación de Frangélico. Entonces, y usted dirá, ¿y cómo se combina eso? Es que detrás del arte hay un mundo que es lo sublime. Lo sublime es aquello que es más bello que lo bello. Y lo sublime tiene una fuerte carga a nivel espiritual, no religioso. Puede derivar en lo religioso, pero sí a nivel espiritual. Hubo un gran filósofo de la antigüedad que fue Plotino, un filósofo romano. Y él decía que el bien tenía un carácter espiritual y que el bien era la fuente y origen de la belleza. La belleza está en el arte. El arte también tiene la parte o la contraparte de lo feo, porque el mundo está lleno de antinomias. Tenemos lo sublime, pero tenemos también lo grotesco, lo bajo. Tenemos lo trágico, tenemos lo cómico. Y degustar del arte no significa solo acercarse a la belleza. Significa acercarse al mundo espiritual, al mundo interior del artista, que cada vez se va liberando más de las máscaras del buen comportamiento que buscaba el arte como tradición historicista, y se va acercando más a su esencia, a su emoción, a las cosas que lo llevan a lo que en un momento determinado los artistas del expresionismo en Alemania hablaron el grito original. Esto es lo que soy, esto es lo que me produce ver tal cosa. Miquel Barceló, fui a Malí, me liberé de Francia, me liberé de Mallorca, me liberé de Barcelona, conviví con los africanos, fui a la meseta de Bandiagara, pude entrar en contacto con el arte dogón, pude ver la representación que hacían los dogón de Sirio. Me metí en un mundo que no es el mío, pero ahora yo hago mío. Y ese diálogo y ese mundo que no es mío, pero que yo hago mío, fue lo que buscaron estos artistas en el Museo del Prado a partir de ese acercamiento. Lo que verán ahí en ellos es un eco de lo que les rodea. Y continuamos. Les decía que toda esta muestra de El Prado en el Centro, obras de la colección de arte contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado, lo que busca es promover el intercambio,
la relación y el diálogo entre la tradición y la creación contemporánea, entre artistas europeos y artistas dominicanos. En el año 1992, porque siempre hay que hacer la historia de cómo las cosas surgen, porque si la vemos del hoy y no vamos al pasado, no entendemos los procesos, se produjo la iniciativa de Francisco Calvo Serrayer, en la que 12 artistas contemporáneos reinterpretaron pinturas, tanto del Museo del Prado como de la colección de la Fundación Amigos del Prado, creando 48 estampas o grabados inspiradas en esas obras que reflejaban una nueva lectura del mensaje, como lo verán, por ejemplo, en la obra de Polibio Díaz. Polibio Díaz toma el jardín de la Anunciación de Frangélico y entonces lo mezcla con Malo Herrera, lo mezcla con otras cosas, lo mezcla con el fango. Eso mismo hicieron estos artistas. Yo tomo esa poética, pero la convierto en mía, la transformo. No es una réplica, ni siquiera es una apropiación, es un eco, una esencia que yo retomo y que a partir de ahí yo creo un nuevo producto estético. Esta experiencia se repitió en el 2007 y en el 2018, pero acuérdense que eran estampas, eran grabados antes. Pero a partir del 2018, fotógrafos empezaron a vivir esa experiencia de residencia artística, de ver obras del Prado y reinterpretarlas. En este último año, 12 fotógrafos crearon obras en donde trabajaron el espacio, la arquitectura, el entorno del Prado, que dieron lugar a 24 fabulosas piezas. La iniciativa actual, y ahora estamos hablando de esta 2025-2026, de la que nace la muestra que verán a continuación, está relacionada, como antes dijimos, con la residencia de Mayra Johnson, Fausto Ortiz y Polibio Díaz. Y tuvo como objetivos, y aquí voy a ver si esto se mueve, se movió, y ahí estoy mostrando el Museo del Prado y la fachada del Centro León, tuvo como objetivo promover el diálogo, tradición, contemporaneidad, fomentar la creación artística, incentivar el vínculo entre República Dominicana y el patrimonio artístico internacional, crear nuevas narrativas visuales, fomentar la investigación y el pensamiento crítico a través de las artes visuales y sobre todo generar impacto en la comunidad artística y el público en general. El eje curatorial de esta muestra, que se presenta en nuestro Centro Cultural Taíno, Casa del Cordón, aquí tenemos a Mayra Johnson, Fabio Ruiz y Polibio Díaz. Esa foto la extraje directamente del Diario Libre, de un fabuloso artículo que hizo Naisa Spoon llamado Unos entran, otros salen, porque en la residencia artística unos entran y otros vendrán después. Y al verlos ahí, pues dije, esta es la foto que voy a colocar. Y esto es lo que van a ver adentro. Es un texto curatorial precioso que describe un poco lo que yo les estoy intentando explicar. El eje curatorial de la muestra que se presenta en el Centro Cultural Taíno se basa en el concepto antes del museo. O sea, ¿qué hubo antes del museo? Antes del museo estuvo la obra. Antes del museo estuvo el creador, estuvo la idea poética. Antes del museo estuvieron las cuevas de Altamira, la cueva de Lascaux. Antes del museo estuvo el intento del ser humano de crear algo nuevo, con toda su experiencia, con toda su imaginación y con todo su simbolismo. Pues se basa en el concepto antes del museo, que busca crear conexiones, diálogos intertextuales con otras visiones culturales, como es el caso de la nuestra, la dominicana, la caribeña, a través de la observación, la experiencia sensorial y el vínculo con el entorno. Busca como hilo de Ariadna un enlace que facilite establecer la relación entre mundos y concepciones donde lo espiritual funciona como eje transversal, que desde tiempos ancestrales han estado intrínsecamente ligados al arte y a lo artístico. El discurso del Prado en el centro, obras de la colección de arte contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado, abarca 4 ejes fundamentales. El primero es la relectura crítica
yo estoy viendo lo imponente de ese museo, estoy viendo a ese Velázquez gigantesco, enorme como escultura, pero enorme también como figura artística, y yo lo estoy releyendo, estoy viendo mi sombra proyectada en su imagen y estoy creando un Velázquez caribeño, un acercamiento a mí como sujeto. Otro eje importante es la apropiación y recreación de la arquitectura y el aura institucional del museo. Y en eso exploró mucho Fausto. La reinterpretación del cuerpo y la mirada. En ese universo vamos a ver las obras de Mayra Johnson. Ella dialoga con esculturas presentes en el Museo del Prado, pero también dialoga con una obra muy interesante de Jorge Pineda, donde lo afro-dominicano también está presente. Esto es España, pero nosotros somos España más África, más los taínos, más los chinos que llegaron, más los árabes que llegaron después. Y aunque es nuestro idioma y es nuestra madre patria, pero al final nosotros somos un producto nuevo. Ni no somos africanos, no somos España, no somos taínos, somos la mezcla de todo. Pero como buen ser humano tenemos que rendir culto a los ancestros, porque esos fueron los pilares que nos llevaron a donde estamos. La cuarta, o el cuarto eje transversal es el establecimiento de una relación personal entre el tiempo, el territorio y la memoria, por parte del artista y, por supuesto, también del espectador como co-creador de significados. El artista crea una obra, pero nosotros también creamos una obra. De esto habla la semiótica, de esto habla Humberto Eco. Por eso hay un libro muy interesante que tuve el gusto de leer hace varios años que se llama La obra abierta. Nunca hay una interpretación crítica errada porque cada ser humano viene de experiencias educativas diferentes, de experiencias culturales distintas, de una psicología, de una sociología propia. Entonces, hay gente que dice, ay, yo no sé nada de arte, ¿cómo te vas a poner a hablar de lo que yo veo? No, es que tú ves lo que yo no veo. Y a través de lo que tú ves, yo me enriquezco y yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. El papel del crítico todopoderoso, creador del cielo y la tierra, en el arte para mí es descaminado. Cada cual tiene su propia manera de verlo. Pero el crítico es simplemente un sujeto más que quizás se dedicó a estudiar un poquito más del tema, pero nunca se completa si no oye la voz del otro. Es a través de la voz del otro, del diálogo interactivo, en que hacemos una verdadera crítica. El Prado en el centro, obras de la colección Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado, permite que podamos apreciar obras de artistas ibéricos como Gerardo Rueda, ahorita yo voy a hablar quiénes son ellos, Eduardo Chillida, Manuel Rivera, Guillermo Pérez Villarta y Miquel Barceló, así como los dominicanos antes mencionados. ¿Quién es o fue Gerardo Rueda? Fue porque ya falleció en 1996, es porque su obra lo trasciende. Es alguien que realiza obras inspiradas en los colores de Mantegna, de Frangélico, de Bellini, de Henry Van de Velde, de Rafael. Recrea mundos abstractos y cuando entremos van a ver que su obra se acerca mucho a lo que es los campos de color que creó Omar Rocco con la superposición de tonos que permiten una dinámica de color que crea profundidad. Y en su obra todas las piezas se encajan en un mundo circular. De esta forma, a través de lo cínico y de lo esencial, transmite una sensación maravillosa de paz, armonía y unidad. Es un artista abstracto que en Madrid funda y en España en general funda diferentes instituciones. En el caso de la ciudad de Cuenca, hace unos años, en el 2010, yo hoy digo Dios, porque no entré. Yo hice una excursión a Cuenca, pues, formaba parte de unos estudios que fui a hacer a la Complutense de Madrid y leí Museo Abstracto de Cuenca o Museo Abstracto Español de Cuenca. Estaba cerca de las casas colgantes que están a la orilla de un barranco.
Esas casas colgantes tienen una historia hermosa de una princesa que el rey le obligó a dejar caer en el barranco a su hijo y ella enloqueció, se tiró y dicen que por las noches se siente el llanto de la princesa buscando a su hijo. Entonces hay toda una poética en Cuenca que lleva a que allí se desarrolla el arte abstracto. El arte abstracto en el siglo XX, cuando lo crean Kandinsky, lo crea Mondrian y tanta gente, pues ese grupo eran gente de un contenido espiritual en su pensamiento. Muchos de ellos eran teosofistas. Hay que ver a Mondrian antes de Mondrian, como lo pude ver en el Museo Guggenheim. Mondrian antes de Mondrian era un impresionista, pero fue un impresionista que empezó a buscar el mundo de las esencias, el mundo de los orígenes, y terminó pintando los colores primarios y las líneas en ángulo de 90 grados, porque ese es el origen del color. Todos los colores, todos los matices salen de eso. Y a partir de ahí él estaba buscando una piedra filosofal que lo llevara a Dios, al punto de partida de todo. Como Kandinsky, que también se pasó la vida buscando lo espiritual en el arte. A través de un libro muy famoso que él hizo, pues está también ese título. Pues Gerardo Rueda está buscando esas esencias, está buscando lo espiritual en el arte, está convirtiendo en un círculo de colores las obras de estos grandes artistas, está analizando esas obras y yendo a la síntesis de todas las esencias. Él fue maestro del collage, trabajó el cuero, el papel textil, pero sus collages no eran solo el collage, él los completaba con lápiz, o sea, era lo que se llama técnicas mixtas. También trabajó la serigrafía, los óleos y participó en diferentes eventos mundiales como la 30 Bienal de Venecia. Recibió muchos premios a lo largo de su vida y no solamente se dedicó al grabado, a la pintura, sino que también fue escultor. Y escultor donde él le interesaba trabajar mucho la integración y la confluencia de diferentes volúmenes. Una de sus obras más conocidas se ubica en el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana y se llama Volumen, Relieve y Arquitectura. Fíjense que muchos de estos artistas les interesa la escultura y la arquitectura juntas, porque si usted ve la arquitectura es una escultura con espacio interior. De hecho, hay esculturas en Egipto, como la Esfinge, que usted la ve como escultura, un león con la cabeza de un faraón, pero por dentro es un templo. Entonces la relación puede ser muy dinámica. También fue el creador de vitrales de la nave central de la Catedral de Cuenca. Fíjense cuántas obras y cosas importantes él hizo allá. Y en el año 1995 es nombrado miembro de la Academia de San Fernando de Madrid. La Academia de San Fernando es una de las academias más importantes, más antiguas de la formación de artistas. Y muchos artistas latinoamericanos fueron y van a estudiar allá. Eduardo Chillida, vasco, fallecido en el año 2002, es muy conocido por una obra que se llama El Peine del Viento, que está a la orilla del mar en San Sebastián. Pero no van a ver allá adentro el Peine del Viento, ni van a ver sus obras en hormigón, en acero, en hierro, sino que van a ver una obra que quizá mis alumnos, pues yo le doy clase a muchachos, a jóvenes que son de idioma, deporte, me digan, ¿y eso es arte, maestra? Sí, es arte y vamos a ir al mundo de las esencias con él, porque es una especie de caligrama que me recuerda a la estructura laberíntica del Museo del Prado. Son cuadrados, rectángulos que se entrecruzan y que busca en lo simple todo un universo. Pues Chillida fue escultor y grabador. Les mencionaba que también fue un maestro muy reconocido. Participó en la Bienal de Venecia, obtuvo en 1965 el premio Carnegie y el premio Rembrandt en el año 1975. Este artista que se mueve entre la pintura, el grabado y la escultura es uno de los principales representantes del arte del siglo XX. Y en cualquier enciclopedia que hable de arte del siglo XX y XXI, pues va a estar su obra. Manuel Rivera, fallecido en el año 1995, utiliza algo que Pierre Mondrian llamó los no colores, que son el blanco, el negro,
y algunas degradaciones de grises, sobre todo el blanco y el negro. Y él se inspira en el legado de Zurbarán y de Goya. Hubo un maestro italiano, que fue Caravaggio, que introdujo una técnica del claroscuro que es el tenebrismo, y lo hacía para crear efectos teatrales en las obras. La muerte de la Virgen fallecida, pero entonces como un haz de luz que cae sobre ella, digamos, modelo de la Virgen era una joven que él vio que habían sacado ahogada de un río, y él se enamora platónicamente de ella y decide pintarla como si fuera la Virgen muerta. Pues ahí cae la luz, pero todo lo demás permanece en sombra. Ese legado de Caravaggio lo retoman artistas como Rivera y Zurbarán en el siglo XVII y lo llevan a España. Por eso cuando usted va a España y ve en el Escorial algunas obras de Rivera y ve en el Museo del Prado obras de Zurbarán, usted dice, qué contraste de luces y sombras más intenso. ¿Y qué habrá? Y la cara de ese señor yo no la veo bien, no la descubro, y es ese tenebrismo. Pues Manuel Rivera asume estos tonos blanco y negro y los lleva al mundo del collage. Lo hace a través de la abstracción, en una acción gestual y potente, y busca construir en nuestra imaginación cuerpos atormentados, acciones corporales, porque cuando vean los volúmenes y los planos parecen cuerpos en paroxismo. Transparencias recreadas a través de la huella de texturas, en el caso de estas obras, de mallas metálicas. Hay mallas metálicas que se utilizan en las ventanas para aislar de los mosquitos. Y esas mallas metálicas él la trabaja para crear obras maravillosas. Nace en Granada, estudió en Sevilla, en la Escuela de Bellas Artes. En el año 1952 fundó en su Granada natal un grupo que se llamó La Abadía Azul, un grupo abstracto. A partir de la década del 50, él se interesa mucho en la trama urbana, en esos senderos, en esas rutas que las calles pueden trazar. Y hay un barrio que es el más antiguo de Granada, que lo lleva a crear una serie que se llama Los Albaicines. El barrio se llama Albaicín. Entonces, en muchas de sus obras se observa esa trama caligráfica que crean las calles antiguas. También fue miembro fundador del grupo El Paso en el año 1957, que introduce el fenómeno del informalismo en España. Uno de los temas más difíciles de trabajar como maestra en lo que es el arte contemporáneo es el tema del expresionismo abstracto, porque el expresionismo abstracto se ha tratado de ver siempre por determinados intereses como un fenómeno norteamericano. Claro, en Estados Unidos, Salomon Guggenheim, Peggy Guggenheim como coleccionista, la creación del Museo Guggenheim, el Museo de Arte Moderno, promovieron mucho el expresionismo abstracto. Pero el expresionismo abstracto tiene diferentes variantes, una de ellas es el informalismo. Y el informalismo no aparece en los Estados Unidos, aparece en Europa. Aparece en obras de Jean Dubuffet, Jean Fautrier, aparece en las obras de Walsh, un artista alemán que residió en Inglaterra. Aparece también en el grupo El Paso en España, que es un grupo abstracto. Hay que recordar que en la década del 50 en España, quien estaba gobernando era Francisco Franco, en una época donde la censura cubría el arte. Entonces, cuando hay un mundo de censura, una de las formas de expresión es la abstracción. O sea, aquí nadie me puede tildar de nada. Yo creo el mundo de las esencias, yo creo figuras, formas, que no representan nada concreto en la realidad, pero están reflejando mis emociones. Y en el grupo del Paso estuvieron grandes artistas, no solamente Manuel Rivera, sino que estuvo Antonio Saura, que después derivó a una pintura gestual muy expresiva y neoexpresionista. Estuvo Manolo Millares, Luis Feito, Juana Francés, entre otros artistas que no voy a entrar a mencionar porque mencionaría muchos. Está también allá adentro Guillermo Pérez Villarta, que nació en 1948 en Tarifa, España, en la zona sur de España. Él se apropia y deconstruye los mensajes del museo, como la fragua de Vulcano, la Venus del espejo de Velázquez, Mercurio y Argos y la túnica de José. Pero lo hace a través de un estilo que los críticos han llamado neomanierismo. ¿Qué fue el manierismo?
El manierismo para algunos es la última etapa del Renacimiento, para otros es un estilo nuevo. Es el estilo al cual deriva, por ejemplo, Miguel Ángel. Es el estilo de Parmigianino, es el estilo de Pontormo. Es como si los renacentistas se casaran a hacer las cosas con lo políticamente correcto, como debe ser, por las reglas, por las normas, y dijeran, sí, yo ahora en lugar de una columna pongo 2. ¿Y qué pasa si yo dejo sin ventanas en la entrada de una biblioteca, como lo hizo Miguel Ángel? ¿Qué pasa si le alargo el cuello a la Virgen y en vez de un niño bebé le pongo el cuerpo de un adolescente que se le está cayendo y detrás le pinto una columna que no sostiene nada y un señor mayor que levanta un pergamino y mira para atrás? Y los alumnos me dicen, profe, yo a veces le digo, ¿y qué significa el hombre del pergamino? Me dicen a veces, no, profe, eso fue que alguien lo llamó y él viró la espalda y dejó de leer. Me lo dicen de relajo, pero es lo que busca el manierismo es lo incongruente. Y en cierta manera, en la obra de este artista volvemos a esa incongruencia, que hace un doble espejo, donde hay 2 hombres que se reflejan uno al otro y se llama la Venus del espejo. ¿Dónde está la Venus? Vemos el espejo o vemos 2 espejos, pero no encontramos a la Venus. Esa es la fragua de Vulcano. Cuando hago el diálogo con Velázquez y su fragua del Vulcano, ¿dónde está lo de Velázquez? Él era también muy, muy provocador. Y una de las cosas que él hizo en el año 1982 fue diseñar una baraja española. Acuérdense que es la época del destape, de la movida, en que hubo el salirse del tiesto entre los artistas. Eso se ve en el cine español, en el cine vasco, en el cine madrileño, en la famosa movida madrileña, y un ataque a la falsa moral por parte de los artistas. En el año 1982, él diseña una baraja española que tiene un rey de oro que es mitad Baco, mitad Cristo. Pero además las figuras son dioses y santos desnudos. Un escándalo. El mismo escándalo que pudo haber provocado Goya con sus obras de los caprichos, el mismo escándalo que provocó Velázquez cuando pintó su Venus ante el espejo. También una de las características de su obra es esa mezcla de provocación, surrealismo, en un sentido onírico, y también es un artista que busca siempre lo académico y lo renovador. Vamos a ir viendo algunas de las obras que yo he estado mostrando. Déjame ver si esto avanza. No me quiero obedecer, déjame ver. Ahí está. Este es Gerardo Rueda, el artista que yo le estaba hablando de las formas abstractas, del colorido, de la influencia de la pintura de campos de color, que también se llama pintura espacial norteamericana, el que van a ver con los círculos. Esto que van a ver ahora, vamos a ver si me quiero obedecer, es Eduardo Chillida, El peine del viento, una de sus obras más emblemáticas. Y aquí tenemos a Manuel Rivera, el que yo le estaba explicando, que trazaba las figuras geométricas a través de collage y que al mismo tiempo esas figuras parecían como cuerpos en paroxismo. Y aquí está Guillermo Pérez Villarta, del cual les estoy hablando ahora, este personaje que en 1982 fue tan provocador con las barajas españolas. También quiero decir de Guillermo Pérez Villarta que perteneció a la nueva figuración madrileña. Él no es abstracto, él es figurativo. Puedes reconocer lo que él pinta.